Todos los que nos están viendo por el otro lado de la pantalla. Una vez más, gracias a Dios por la transmisión que vamos a tener. El tema que vamos a tratar hoy se titula Todo o Nada. Todo o Nada. Y es la parte 2 del tema de la salvación de la serie Verdades Fundamentales. La premisa del tema de hoy, o la premisa en que se basará el mensaje de hoy, es que entrar en el reino de Dios, o mejor dicho, para entrar en el reino de Dios, existen condiciones. Escucha, para entrar en el reino de Dios existen condiciones. Estas condiciones te van a exigir todo o nada de ti. O sea, Dios quiere o todo de ti o nada de ti. Repito, la premisa que se basará este mensaje es que para tú ser admitido en el reino de Dios, para ser salvo, para la salvación de tu alma, es que existen ciertas condiciones. Hoy vamos a hablar de 3. Y estas condiciones te van a exigir todo o nada de ti. El primer mensaje, miren, escuchen bien, el primer mensaje de Jesús, estimados hermanos, el primer mensaje de Jesús a la gente no fue Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, aunque obviamente sí tiene un plan maravilloso para cada vida, sino Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús dice, el tiempo de Dios ya se cumplió. Ahora que el reino de Dios ha llegado a ustedes, porque el Rey Jesús estaba ahí, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y aquí ya está poniendo condiciones. Jesús inaugura su ministerio con una invitación de querer Él cambiarlo todo en ti. Eso significa arrepentir y creer. Ahora, ese es el primer mensaje de Jesús a la gente. Veamos cuando la iglesia se inaugura, o sea, cuando Jesús muere y resucita, el Espíritu Santo viene y se inicia la iglesia formalmente. ¿Cuál fue el primer mensaje de Pedro? El primer mensaje del apóstol Pedro, cuando se inaugura la iglesia en Hechos 3, 19, 20, miren lo que dice. El Espíritu Santo había descendido, había tocado a muchos de los apóstoles, los discípulos que estaban ahí, y Pedro empieza a predicar y la gente le dice, ya que te hemos escuchado, ¿qué haremos? Y una de las cosas que le dice Pedro es lo siguiente, Hechos 3 del 19 al 20 dice, así que arrepentíos, otra vez miren, Jesús también dijo, arrepentíos, Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Pedro dice públicamente a todos en la calle, le dice, arrepentíos, y añade otra palabra. Jesús había dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio, que habla de Jesús. Y ahora Pedro añade otra palabra, convertíos. Ya tenemos 3 palabras entonces. Es arrepentíos, creed y convertíos. Pedro dice, ¿para qué? Para que sean borrados o perdonados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Esto no es otra cosa que una alusión a la salvación. Ahora, escucha bien, ¿a quién se dirigió este primer mensaje? Pedro, ¿a quién dirigió este primer mensaje? En Hechos 2 del 8 al 11, miren, dice así, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En otras palabras, cuando Pedro lanza su primer sermón como la iglesia, quien escuchaba a Pedro era una cantidad de etnias, de nacionalidades, egipcios, africanos, romanos, cretenses, que eran gente muy, muy bárbara, árabes. ¿Y qué le dice Pedro? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Qué le dice Pedro? ¿Cuál fue el primer mensaje del apóstol Pedro? Vengan, todos somos hijos de Dios. No importa en qué Dios creas, es el mismo Dios. No, Pedro le dice, arrepentíos. Eso no
imaginas lo que decirle a un árabe? Arrepentíos y convertíos en Jesucristo o al Señor Jesucristo. El primer mensaje de Jesús dice, el reino de Dios ha venido, pero tiene ciertas condiciones para ser admitido. Arrepentimiento, creer en el Evangelio, o sea, fe, y Pedro añade otra cosa, convertíos, convertíos. Todas estas expresiones, arrepentidos, creed y convertíos, estas tres palabras no son cualquier palabra, son expresiones potentes que indican, estas tres palabras indican, una vez más, todo o nada para entrar en el reino de Dios. El arrepentíos, el creer y el convertirse son condiciones para la salvación. Ahora escucha bien, cuando digo condición entre comillas, cuando digo condición me refiero a lo que tiene que suceder en la vida de alguien para ser admitido a la vida de Dios y al reino de Dios. Pero a su vez, estas condiciones no deben de tomarse o considerarse como obras que tú tienes que hacer para ganarte la salvación o que causan la salvación. Es decir, Jesús y Pedro dicen que las condiciones para ser admitido en el reino de Dios, para ser salvado, es que tienes que arrepentirte, que tienes que tener fe en Jesús y tienes que convertirte. Son condiciones, pero a su vez no son contadas como obras buenas o méritos tuyos que causan o deberían causar la salvación. O sea, el hecho que uno se arrepienta, cree en Jesús y se convierta no es mérito para ganarse la salvación, porque en el mensaje anterior dejamos establecido que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el arrepentir, creer y convertirse son condiciones para entrar al reino de Dios, pero a la vez, el arrepentirse, creer y convertirse, que son términos que voy a explicar qué significa cada uno de ellos, estos tres términos son a la vez condiciones, pero también la evidencia de que alguien ha sido salvado y admitido en el reino de Dios. Es decir, la acción de arrepentirse, creer y convertirse al Señor es algo que Dios ha tenido que obrar en la persona. Por eso no se considera mérito u obra para ser salvado o admitido en el reino de Dios. En otras palabras, cuando alguien se arrepiente, cree en Jesús y se convierte, o sea, cambia de vida, eso es una obra que Dios ya ha tenido que trabajar en esa persona. Por eso que el arrepentimiento, creer y convertirse no es mérito de la persona. Es algo que Dios ya trabajó. O sea, una persona cuando se arrepiente es porque Dios ya trabajó en su corazón. La Biblia habla del don de arrepentimiento como un regalo de Dios. La Biblia habla de que Dios da el don de fe. Y la Biblia habla que es el mismo Dios quien nos transforma. Y eso es la conversión. Así que arrepentir, creer y convertirse son condiciones para entrar al reino de Dios, pero a la vez es evidencia de que alguien ya es salvado. Ahora, acompáñame a ver estas tres condiciones que tienen que suceder para que la persona sea admitida en el reino de Dios y vamos a ver una por una. La primera condición, hemos dicho que para entrar al reino de Dios, la primera condición es arrepentirse. Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Arrepentíos. La palabra arrepentirse viene de la palabra griega metanoeo, que significa cambio de mente y cambio de propósito. Un cambio en la manera de pensar desde adentro para tener un cambio en la manera de vivir. Arrepentimiento significa cambio de manera de pensar para tener un cambio en la manera de vivir. Esto me está hablando que el arrepentimiento es de adentro hacia afuera. O sea, en otras palabras, debe ser verdadero. Que el verdadero arrepentimiento no tiene que ver con cosas externas, sino primero un cambio en el corazón para que haya un cambio de vida. Alguien ha dicho que arrepentirse es tener tanto dolor y culpabilidad por haber quebrado la ley de Dios que uno tiene el deseo profundo de dejar de pecar. Y aquí estamos diciendo algo ya. El arrepentimiento no tiene que ver con algo necesariamente de la conciencia o de la cultura, sino tiene que ver o es resultado de haberse expuesto a la ley de Dios y la ley de Dios haberle generado tanto dolor y tanta convicción por lo que ha hecho
es decir, quebrantado la ley de Dios, que deja de pecar. Ahora, hay un falso arrepentimiento y hay un verdadero arrepentimiento. Te ruego una vez más que me sigas hasta el final para que veas, como este es un enfoque de enseñanza y pastoral, para que veas con datos más exactos cómo ser admitido en el reino de Dios y estas tres condiciones. Estamos diciendo que la primera condición para ser admitido al reino de Dios es arrepentimiento. Y estamos diciendo que hay un falso arrepentimiento y un verdadero arrepentimiento. ¿Cuándo es un falso arrepentimiento? Un falso arrepentimiento es cuando tú dejas de pecar porque simplemente temes el juicio de Dios. O dejas de pecar porque te da miedo que las consecuencias de tu pecado te alcancen. Porque todo pecado tiene sus consecuencias. Bueno, a menos que Dios en su misericordia te quite las consecuencias del pecado esperando que tú te arrepientas. Pero en realidad la mayoría de pecados tienen su consecuencia. Así no te vea nadie. Ahora, el falso arrepentimiento no es que tú te arrepientes porque temes al juicio de Dios, temes ir al infierno, temes que las consecuencias de tu pecado te alcancen, o porque tienes que dejar de pecar para ya no hacerle daño a alguien. Todo esto sí implica el arrepentimiento. O sea, Dios usa que las consecuencias de tu pecado te alcancen. Dios hace ver el daño que estás haciendo cuando estás pecando, el daño que estás haciendo a alguien. ¿Puede usar Dios eso? Sí. Pero hacerlo solo por eso, porque hay un juicio de Dios, porque me va a pasar algo, etcétera, no es un verdadero y no te va a llevar un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, escucha bien, se da cuando tú te das cuenta que debes apartarte de ese pecado porque contra Dios y contra Dios solo has pecado y has hecho lo malo delante de sus ojos. Y escucha bien, el Salmo 51, el precioso Salmo 51, que es uno de los salmos por excelencia de arrepentimiento, nos va a enseñar el modelo de estas tres condiciones para ser admitido en el reino de Dios. Miren, esto se pone muy interesante. Estamos en el punto 1 del arrepentimiento, la primera condición para ser admitido en el reino de Dios. Hemos hablado de un falso y un verdadero arrepentimiento. Y te lo voy a explicar aún más con la vida de David, que es el quien escribe el Salmo 51. Vamos a ver cómo David se arrepintió de manera genuina y verdadera y nos va a enseñar el modelo de cómo hacerlo nosotros. Mira, antes de leer el Salmo 51 te voy a contextualizar lo que estaba sucediendo. David había adulterado con una mujer y había asesinado al esposo de esta mujer con quien adulteró. Dice la Biblia que un día se estaba paseando en su palacio real y de pronto vio a la vecina Betsabé bañándose desnuda en la azotea y quedó cautivo, apasionado y anonadado por la belleza de esta mujer y la mandó a llamar porque él era rey de Israel y tenía toda la autoridad. La mandó a llamar pese a que era casada, se acostó con ella, adulteró con ella, hizo todo lo posible por ocultar su doble pecado. Cuando se acuesta con Betsabé, la regresa a su casa. Según él, nadie la había visto, ni Dios lo había visto. Betsabé sale embarazada y él, obviamente, el marido de Betsabé estaba en la guerra. Al estar ella embarazada, la única explicación de su embarazo, ya que su esposo había estado lejos en la guerra, era de que ella se había acostado con alguien. En realidad sí lo habían visto a David estar con Betsabé. Entonces David, al querer tapar eso, manda a traer a su esposo para que esté con su esposa, ¿verdad? Como darle vacaciones, y si sale embarazada, pues obviamente hubiera sido de su esposo, todo el mundo iba a pensar eso. La cuestión es que el esposo de Betsabé dice a sí mismo, no es posible que yo esté con mi esposa y mis compañeros de guerra peleando allá. Así que se quedó dormido fuera de la casa todo ese tiempo y no entró a ver y estar con su mujer. David se da cuenta y ya no podía tapar el pecado. Entonces manda, como era el rey, manda al esposo de Betsabé como carne de cañón a prácticamente ponerlo en la parte más peligrosa de la guerra y que se muera. Y eso sucedió. David hizo todo lo posible para ocultar su doble pecado, el adulterio y el asesinato del esposo de Betsabé.
David estaba bien campante y un día Dios, que había visto todo, envía al profeta Natán a confrontar a David. Y cuando Natán confronta a David con su pecado, con su doble pecado de adulterio y asesinato, Natán de parte de Dios le dice que iba a ser castigado, ya que en público había hecho quedar mal a Dios. Ahora Dios en público lo va a castigar. Y le dijo, van a venir tres cosas en tu casa. Número uno, el bastardo que viene, o sea, el hijo de su adulterio, va a morir. La espada o la violencia no se va a apartar a tu casa. Y las mujeres que tú tienes se van a ir con otros. Ya que lo hiciste en público a la luz de todos, no me respetaste, no me honraste, no me santificaste, yo te voy a castigar de esa manera. Cuando David es confrontado y se da cuenta que Dios ya le estaba pidiendo cuentas, David escribe el Salmo 51 y le empieza a decir lo siguiente. David dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Atención con estos pronombres mis, mi y mis. Dice, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. David entiende que el pecado no tiene absolutamente ninguna justificación y él se hace absolutamente responsable. No dice, no, Dios, lo que pasa es que Betsabé estaba desnuda y me atentó, entonces por eso me impresionó y la mandé a llamar porque ya no aguantaba su belleza. No, al inicio sí, justificó, pero ahora que está entrando en un verdadero arrepentimiento, empieza a hacerse responsable. Se mencionan como 5 pronombres personales, mi. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Y miren, y aquí viene lo que te quiero enseñar, el verdadero arrepentimiento. Verso 4 del Salmo 51 dice, contra ti y contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, y que tu juicio contra mí es justo. Interesante lo que dice David respecto al verdadero arrepentimiento. David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David no se estaba arrepintiendo por las consecuencias que vendrían, por la muerte de su hijo, del bastardo, por la violencia que iba a venir en su casa, porque cuando tú ves la historia de David, sus hijos empezaron a sacarle los ojos, un hijo de él violó a una hija de ella, todo un desastre su hogar. Él no se estaba arrepintiendo porque las consecuencias de su pecado Dios había permitido que le alcancen. No se estaba arrepintiendo por eso. Él lo hizo porque tuvo una convicción profunda y sabía de que contra Dios y solo contra Dios había pecado y había hecho lo malo delante de sus ojos. Porque todo pecado, escúchame bien, todo pecado es delante de los ojos de Dios. No importa que nadie te vea, todo pecado es delante de los santos ojos de Dios. Ahora escucha bien, hay gente que dice que no tiene de qué arrepentirse. Miren, hay un extremo. Es un falso arrepentimiento si es que yo solo me arrepiento para no hacerle daño a alguien, porque las consecuencias me alcancen, porque tengo miedo al infierno, etc. Pero también es una mala idea decir, como no me vienen consecuencias malas, como no me viene el juicio de Dios, entonces no tengo de qué arrepentirme. Como no hay consecuencias negativas en lo que estoy haciendo, me da placer, me va bien. Es más, no solamente las consecuencias de esto que estoy haciendo no me alcanzan ni veo el juicio de Dios en mi vida. Es más, me va mejor. Así que, ¿por qué tengo que arrepentirme? Si me va mal, si me empieza a ir mal en las ventas, mal en mi matrimonio, ahí tal vez me pueda arrepentir. Pero me va bien en todo. Esa es otra falsa percepción del verdadero arrepentimiento. Tú no tienes que arrepentirte ni porque te va bien, ni porque te va mal.
Tú tienes que arrepentirte de algo porque contra Dios y contra Dios solo has pecado. Ahora, en ese sentido, escucha bien, mientras tú no comprendas que cuando insultas y maltratas a tu cónyuge, contra Dios pecas, que cuando haces o te ríes chistes de doble sentido, contra Dios pecas, que cuando enseñas de más tu cuerpo, contra Dios pecas, que cuando el chisme te parece rico, contra Dios pecas, que cuando te vacilas en lo destructivo y vulgar que es el reggaetón, contra Dios pecas, entonces tienes una mala concepción, no solo lo que es un pecado, sino verdadero arrepentimiento. Cada vez que tú pecas y te justificas, te estás errando contra Dios. Pero cada vez que tú pecas y te das cuenta que no debes insultar, pegar, maltratar, mentir, etcétera, etcétera, porque sabes que contra Dios estás pecando y estás haciendo lo malo delante de sus ojos, tu arrepentimiento va a ser verdadero. Y para aquellos los que insisten que yo soy buena gente, que porque tienen cierto estatus o porque pertenecen a cierta religión de élite o a cierta élite, no tienen por qué arrepentirse, Jesús te va a dar una respuesta y te va a decir cuál es tu pecado. Cuando tú piensas que no tienes de qué arrepentirse, que solo los que tienen que arrepentirse son los ladrones, asesinos, estafadores, corruptos, etc. Pero yo no. Jesús te va a decir cuál es tu pecado y es tu ceguera. Miren, interesante para aquellos que dicen que no tienen que arrepentirse de nada porque viven una vida moralmente correcta, etcétera, etcétera. Juan 9:39 al 41 dice así: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Jesús aquí había sanado a un ciego de nacimiento, ¿sí? Y los fariseos, que eran la élite religiosa de ese tiempo, cuestionaban que ese milagro que Jesús había hecho viniera de parte de Dios. Es decir, cuando Jesús le da la vista a este ciego de nacimiento, ellos debieron ver que esa obra que había hecho Jesús venía de parte de Dios. Pero miren cuál fue la respuesta. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Porque Jesús había dicho que él había venido a dar vista a los ciegos. Estaba el ciego de nacimiento ahí, que ahora ya veía, pero también estaban los fariseos. Los fariseos entendieron que cuando Jesús decía dar vista a los ciegos, también se refería a ellos. El ciego estaba ciego, había estado ciego físicamente, pero ellos estaban ciegos espiritualmente, porque el estilo de Jesús es muchas veces hablar en doble sentido. Matar dos pájaros de un solo tiro, lo estaba haciendo ahí. El versículo 41 de Juan 9 dice: Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, Jesús les dice: si ustedes reconocieran que están ciegos espiritualmente, yo les daría ver y me revelaría a ustedes. Pero al decir que ustedes ven siendo ciegos, su pecado permanece. En otras palabras, si tú no tienes de qué arrepentirte, si tú piensas que no tienes ningún pecado que arrepentirte, tienes el pecado más grande quizás, el pecado del orgullo y de la ceguera espiritual. El pecado de esta élite religiosa fue no reconocer que tenían pecado, y el pecado era la ceguera. Todos tenemos de qué arrepentirnos. Por eso Jesús, cuando vino, no dijo: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Que sí tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Pero lo primero que Jesús dijo es establecer las condiciones de ser admitido en el reino de Dios y de ser beneficiados con las bendiciones del reino de Dios. Y una de las cosas que él dijo es: arrepentíos, con un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento viene cuando reconoces que contra Dios y contra Dios solo has pecado y has hecho lo malo delante de sus ojos. El verdadero arrepentimiento no viene porque, mira, ¿sabes qué? Yo te insulto, ¿no?
pero mis insultos no son de tan grande calibre. No importa, insulto grande, chiquito, mentira grande o pequeña, contra Dios estás pecando. Y es por eso que tú debes arrepentirte. La palabra arrepentir, cuando Jesús dice arrepentíos, la palabra arrepentir en el griego está en ese momento que Jesús habla, está en el tiempo presente, modo imperativo. En otras palabras, cuando Jesús dice arrepentíos, está diciendo lo siguiente: gente, en el momento que tú escuchas arrepiéntete, es en ese momento que debes hacerlo. Y es una orden. Tiempo presente, modo imperativo. El Señor Jesús está diciendo, esto es una orden que debe ser cumplida en el momento que tú le escuches. Deja la mentira, deja esa relación ilícita, deja el rencor ahora, dice el Señor Jesús. Entonces la primera condición para tú ser admitido en el reino de Dios es arrepentimiento. La segunda condición es fe. Jesús decía, el tiempo se ha cumplido ya, el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio significa buena noticia. Y el Evangelio es la buena nueva o la buena noticia de que nosotros, estando sentenciados a muerte, como vimos en la prédica anterior, estando sentenciados a muerte con esos tres tipos de muerte, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, estando sentenciados, alguien pagó esa sentencia de muerte para que nosotros no muramos. Esa es la buena noticia del Evangelio, que estando condenados, estando sentenciados a muerte, el Señor Jesús muere en vez de nosotros para darnos redención, para darnos libertad. De esa fe en el Evangelio, fe en el sacrificio, en otras palabras. La segunda condición que se debe, reconocer o se debe dar es fe en el sacrificio. Fe en el sacrificio sustitutorio de Jesucristo. Pero no es una fe intelectual, no es una fe superficial. Y vamos a ir otra vez al Salmo 51, porque el Salmo 51 es el modelo de arrepentimiento y fe por excelencia. El Salmo 51, acuérdense, David había adulterado, había asesinado a un hombre, las consecuencias de su pecado le estaban destrozando su familia, su vida, etcétera, etcétera. Él se arrepiente no por las consecuencias, sino porque sabía que contra Dios había pecado. Entonces sigue el Salmo 51, David arrepintiéndose delante de Dios, pidiéndole perdón por sus pecados, pidiendo misericordia, que le devuelva el gozo de la salvación, y hasta que llega al verso 16 y David dice lo siguiente. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, verso 19, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros en tu altar. Te voy a explicar algo. Toma atención aquí. David dice, no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David se sitúa en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios perdonaba? Ahora Dios nos perdona en base a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él muere en vez de nosotros. La ira de Dios fue aplacada porque Jesús fue el sacrificio propiciatorio y sustitutorio. Y en base a ese sacrificio Dios nos perdona. No porque Dios es bueno, sino porque alguien ya pagó el precio por nosotros. Pero el Antiguo Testamento ya enseñaba esta verdad. El Antiguo Testamento enseñaba exactamente lo mismo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cómo Dios perdonaba al pecador de Israel cuando pecaba contra Dios? En el Antiguo Israel había un templo, ¿sí? Ese templo servía como centro de adoración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba ahí, estimados hermanos? ¿Qué pasaba? Cuando alguien pecaba contra Dios, y según la ley, tenía que ir al templo con un animal específico, sin defectos y con ciertas características para ser sacrificado. Cuando el israelita llevaba el animal, lo llevaba al templo, lo llevaba al sacerdote, entonces el sacerdote ponía las manos en el animal,
como símbolo de que el pecado del pecador estaba siendo transferido al animal, y como la paga del pecado es muerte, el animal moría en vez de la persona. La ira de Dios era aplacada y el pecador se iría perdonado. Fe en el sacrificio. O sea, es decir, si yo pecaba de adulterio, de mentira, lo que sea, llevaba mi animal, y en vez de morir yo por mi pecado, el animal moría por mí. El animal era sacrificado por mí y yo me iba perdonado. Pese a que David pudo llevar su corderito, su becerro sin defectos, pudo llevar 20 como era el rey, pudo llevar 50 animales ahí, David hizo algo. Dijo, no quieres sacrificio, que yo lo daría. Yo podría traerte 50 becerros a ti, Dios. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. En otras palabras, David hizo un alto. Dijo, Señor, ¿de qué me sirve llevarte un sacrificio, llevarte un cordero, si mi corazón no está arrepentido? Si mi corazón no está arrepentido. Ahora escucha bien. El pueblo de Israel convirtió, estamos en la fe en el sacrificio, es decir, cuando la persona pecaba contra Dios, llevaba al animal y tenía que creer por fe que había sido perdonado porque su pecado había sido transferido al animal, y el pecador, así lo había dicho Dios, tenía que irse libre y perdonado. Pero el pueblo de Israel convirtió esta fe en algo meramente religioso y tan superficial que cuando alguien pecaba, traían el mejor animal sin defectos, lo entregaban al sacerdote, hacían todo el rito y se iban, pero haciendo lo mismo. El adúltero seguía adulterando, el mentiroso seguía mintiendo, el fornicario seguía fornicando, el chismoso seguía chismoseando. No había un arrepentimiento. Ellos pensaban que si lo hacían exteriormente, ¿verdad? Si cumplían en lo exterior, no importaba si seguían pecando o no. O sea, para ellos era, ya, a ver, de veras, hoy día robé, mentí, deshonré a mis padres, maltraté a mi esposa. ¿Qué me dice la ley lo que tengo que hacer? Ya, sacrificar un cordero sin defecto, llevarlo al sacerdote, ya. Aquí está el sacerdote, el animal, a ver, pon las manos, ya, listo, perdonado. Me hace recordar cuando íbamos a cierto culto religioso y decíamos, por mi culpa y por mi gran culpa. Y lo hacíamos de manera externa. E íbamos a hacer lo mismo. O cuando al final se decían, dense la paz todos, y decíamos la paz, la paz, la paz, de manera superficial. No teníamos ni paz en el corazón, ni deseamos la paz verdadera, ni la brindábamos, solo que estábamos ahí en el chisme, viendo quién había ido con el mejor ropa, el mejor vestido, si fue la persona que te caía o no te caía, etcétera, etcétera, etcétera. Israel había convertido la fe en el sacrificio en algo religioso, vano y superficial. Pero David se dio cuenta que él no debía hacer eso. David le dijo al Señor, no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Lo primero que voy a hacer, Señor, es primero arrepentirme de mi pecado. Quebrantarme por lo que te he hecho a ti, Dios. Entonces, dice, te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros en tu altar. Este es el modelo de salvación que está en el Antiguo Testamento y que se ve también en el Nuevo Testamento. Arrepentimiento y fe en el sacrificio. David se arrepintió, fue perdonado y más adelante restaurado. Escucha bien, cuando Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, automáticamente ellos debieron acordarse del Salmo 51. Arrepentirse y tener fe en el sacrificio de Jesús. Fe en el sacrificio de Jesús. Entonces, la segunda condición para tú ser admitido en el reino de Dios es creer en el sacrificio de Jesús. Ahora escucha bien lo que te voy a decir. ¿Qué pasa si yo creo en Jesús, pero no me arrepiento? ¿Seré admitido en el reino de Dios? ¿Seré salvado?
No, no, porque la verdadera fe en Jesús, cuando digo fe en Jesús, es creer, no creer que Jesús existe, sino creer lo que Jesús dijo. La verdadera fe no es creer en Dios, sino creerle a Dios. La verdadera fe te va a llevar a arrepentirte. La falsa fe te va a llevar a una fe intelectual. Sí, yo sé que Jesús existe. Yo sé que Jesús murió por mí. Yo sé que Él fue el sacrificio sustitutorio. Yo sé que Él me ama. Yo sé que tiene un plan maravilloso para mi vida. Quiere darme vida eterna. Yo lo sé, pero no quiero cambiar de vida. ¿Es posible tener fe sin arrepentimiento y ser admitido en el reino de Dios? No. No. Si tú crees en Jesús, verdaderamente tienes fe verdadera en Jesús, la fe verdadera en Jesús te va a llevar a arrepentirte, porque Jesús dijo que tienes que arrepentirte. Ahora, ¿es posible que alguien se arrepienta sin creer en Jesús y ser admitido en el reino de Dios? La respuesta es no. No. Y te voy a dar un ejemplo que está conectado con la prédica anterior. Imagínate un juez. Imagínate que tú hayas cometido un delito. ¿Ya? Tú hayas cometido un delito, la policía te busca, el juez ordena tu captura, la policía te busca, pero tú te fuiste. Y luego de 30 años regresas a tu ciudad y te presentas ante el juez y le dices: señor juez, aquí estoy, yo sé que hace 30 años cometí un delito, pero mire, señor juez, a partir de ese momento yo me volví una persona buena gente, no le hago mal a nadie, todo el mundo da testimonio de que jamás, nunca más ya hice algo malo, pero ni en sueños hice algo malo. Así que, señor juez, líbreme de la cárcel. ¿Qué crees que le va a decir el juez? Yo pienso que el juez le va a decir: mira, ¿sabes qué? Celebro que te hayas arrepentido, que nunca más hayas hecho absolutamente nada malo, pero tienes que pagar tu sentencia porque has cometido un delito. En Dios es lo mismo. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque el pecado para Dios es un delito que se tiene que pagar con la muerte. ¿Te acuerdas? La paga del pecado es muerte. Todos pecaron. Todos están separados de Dios. La evidencia de que soy un vil pecador es la tumba. Entonces, amados hermanos, yo me puedo arrepentir, volverme un monje, irme a la montaña, renunciar a todo lo material, no pecar nunca más, volverme una persona intachable. Pero si no creo en Jesús, no voy a ser admitido en el reino de Dios, me voy al infierno. Y te voy a explicar por qué. Vayamos otra vez más, recordemos. Si yo me arrepiento, aunque yo me arrepienta ahora, la sentencia de muerte ya está dada. La paga del pecado es muerte. La única manera, hemos enseñado la vez pasada que el pecado es infracción de la ley. Y la única manera de cumplir la ley de Dios es cumpliéndola perfectamente, lo cual es imposible, nadie lo puede hacer. Y la otra es cumpliéndola, pagando la sentencia que la ley mismo dice, que es la muerte. Si yo me arrepiento de todo corazón sin creer en Jesús, la sentencia de la ley igual me va a caer. De la misma manera que este juez va a meter en la cárcel a este que cometió un delito. Y aquí viene la magistral jugada de Dios. ¿Cómo un Dios justo puede perdonar al pecador y condenarlo al mismo tiempo? Y la respuesta es Jesús. La respuesta es Jesús. Yo soy un pecador y merezco la muerte. Jesús muere en vez de mí en un sacrificio sustitutorio. Me arrepiento, pero todavía queda la sentencia de muerte. Al creer en Jesús y poner mi confianza en Jesús, dice la palabra de Dios, y esta es una promesa de Dios, que mis pecados son transferidos a Jesús. La ira de Dios es echada a Jesucristo y como resultado soy perdonado. En otras palabras, yo debo de arrepentirme, sí, como una condición de entrar en el reino de Dios, pero también creer en Jesús como la segunda condición para ser perdonado. La única manera que tú y yo seamos perdonados
es si aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso, si yo me arrepiento, pero no creo en Jesús, me voy al infierno. Porque el único que puede pagar la condena y la sentencia de muerte es Jesús. Y Él ha prometido que si tú pones tu confianza en Él, Él te va a borrar tus pecados. Porque ya los llevó en la cruz, ya pagó por ti. Entonces, ese arrepentimiento y fe en Jesús, lo que te va a admitir en el reino de Dios. Aquí tú no eres salvo por obras buenas, no eres salvo por cumplir los 10 mandamientos, no eres salvo porque tienes religión. La salvación es aquí y ahora. Y la tercera condición para ser admitido en el reino de Dios es la conversión. La conversión. Este punto lo vamos a pasar un poco más rápido. Jesús decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pedro lo complementaba diciendo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Dios envía a Jesucristo a sus corazones. ¿Qué es la conversión? No te asustes con esta palabra. A veces la gente dice, tal persona se convirtió, y yo brevemente le digo, ¿se convirtió en qué? Conversión no es convertirte, no es hacerte un fanático, no es romper palitos con tus amigos, no es irte al mercado a decirle a la gente, hijo del diablo, arrepiéntete. Eso no es conversión. La conversión tiene que ver, en la Biblia la conversión tiene que ver con la manera de cómo uno debe volverse a Dios, y obviamente de todo corazón. Te voy a citar 3 versículos bíblicos que nos van a dar una idea de qué significa la palabra conversión. Por ejemplo, la palabra conversión significa volverse al punto inicial. Convertirse significa volverse al punto inicial. Por ejemplo, en Lucas 2:39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, o sea, su ciudad inicial. Dice, volvieron. La palabra volvieron es la misma palabra griega que se usa para conversión. Entonces es como si dijera, se convirtieron a Galilea, o sea, volvieron a Galilea, volvieron a su ciudad inicial. Entonces aquí la palabra conversión nos da la idea de volver al inicio. Aquí el inicio es Dios. Aquí el inicio es antes de la caída. Convertirse es volverse a Dios, al plan original que Dios tuvo para nosotros, que es vivir en santidad. La palabra convertir significa volverse 180 grados. Y atención con esta definición. Por ejemplo, en Marcos 5:30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, y aquí volviéndose es la misma palabra que se utiliza para conversión. O sea, Jesús iba en una dirección y dice, volviéndose, o sea, dio una vuelta de 180 grados, volviéndose a la multitud. Entonces la palabra convertirse significa dar una vuelta de 180 grados en la vida de uno. Y por último, la palabra convertirse significa volverse a la verdad de Dios. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, aquí volver es la palabra convertir, convertirse a la verdad. En otras palabras, estimados hermanos, estimados amigos, la conversión tiene que ver con la transformación o cambio en algo distinto para llegar a una nueva forma de vida. Convertirse significa ser transformado en algo distinto de lo que eras antes. Amén. Entonces, la conversión, en otras palabras, del arrepentimiento y la fe le sigue la conversión. No existe conversión si no hay arrepentimiento y fe. No hay arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es algo interno. La fe es algo interna que no se ve, es invisible. Pero la conversión es el lado visible de ese arrepentimiento que tú has tenido y esa fe verdadera que has puesto en Jesús. Escucha bien, ya estoy concluyendo. La fe verdadera en Jesús inevitablemente te lleva a arrepentirte. Y el verdadero arrepentimiento te lleva a su vez a poner tu confianza solo en los méritos de Cristo,
para ser admitido en el reino de Dios. Escucha bien, no se trata de que te mueres, porque aquí en nuestro mundo, las personas que se mueren automáticamente los gradúan de santo. Era un pegalón, un mentiroso, un borracho, qué sé yo, un maltratador, un violento, pero cuando se muere automáticamente era buena gente, era lo máximo, era un santo, oh, Dios lo debe recibir en su gloria. Así no es, estimados amigos, estimados hermanos. El primer mensaje de Jesús a la multitud, el primer mensaje de la iglesia cuando se inauguró ya en Pentecostés a la multitud, no es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No es si tú vienes a Jesús, Dios te va a dar la felicidad, vas a tener un mejor carro, una mejor casa, aunque sí lo puede implicar. El primer mensaje de Jesús y la iglesia, la multitud, es arrepentíos, creer en Jesús y convertíos. Si el Señor Jesús, que te está diciendo ahora este mensaje, ¿cómo le responderías? Si Jesús te dijera ahora, para ser admitido en mi reino, arrepiéntete, cree en mí y conviértete, ¿qué le responderías? ¿Qué le responderías a Jesús? Acuérdate que las palabras están en tiempo presente, en modo imperativo. Hoy es el momento. Hoy es el momento en que tú des una vuelta de 180 grados a la mentira, al maltrato, al orgullo, a tu ceguera espiritual. Acuérdate de David, del modelo de David. Cada vez que peques contra alguien, contra ti, mínimo o mucho, es contra Dios con quien tú estás pecando. Amén. Entonces, hoy hemos visto la parte 2 de la salvación, las condiciones para ser admitido en el reino de Dios. Y estas palabras, arrepentirse, creer de verdad en Jesús, poner tu confianza en Él y conversión, nos hablan de todo o nada. O das una vuelta de 180 grados y pones tu total confianza en Jesús y cambias tu vida o nada. Porque cuando te mueres, la gente te podrá dar todos los honores, pero Dios no. El purgatorio, la supuesta segunda oportunidad, no existe. No está en la Biblia. Jesús, en todo caso, hubiera dicho, los que le falta fe, los que no se arrepintieron bien, tienen una segunda oportunidad. Y eso no dijo Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a orar a Dios y acompáñame a volverte a Dios de todo corazón, a poner tu confianza en Él. No importa lo que hayas hecho, eso sí te digo, no hay pecado, todo pecado, escucha bien, todo pecado es mortal, pero a su vez ningún pecado es mortal. Todo pecado es mortal porque la paga del pecado es muerte. Adán no era un asesino, no era un corrupto, solamente en una pequeña desobediencia a Dios le costó la muerte física, espiritual y eterna. Todo pecado es mortal. No existe el pecado venial, capital. Eso es un invento de la religión. Pero a su vez, todo pecado no es mortal. Porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Si te arrepientes y crees en el sacrificio sustitutorio de Jesús y haces a Jesús como tu único y suficiente Salvador y Señor y decides convertirte, es decir, dar una vuelta a 180 grados y, como dice Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento, tú vas a ser admitido en el reino de Dios. Y termino con esto. El arrepentimiento, la fe y la conversión solo son condiciones, no son méritos tuyos, porque la persona arrepentida que cree y se convierte es una obra que Dios hizo en el corazón de esa persona. Pero a manera de estudio se debe enseñar así, son condiciones, pero al mismo tiempo evidencias de que alguien ha sido admitido en el reino de Dios. Se arrepintió, puso su confianza en Jesús y como resultado de eso, una vida convertida y transformada. Señor, gracias por este tiempo. Oro con aquellos que están al otro lado de la pantalla para juntamente con ellos arrepentirnos
porque contra ti y solo contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Hemos entendido hasta aquí que las obras buenas no salvan, que a menos que nos arrepintamos y creamos en la obra de Jesucristo, hecha en favor nuestro, por puro amor, no seremos admitidos en el reino de Dios. Tú nos has enseñado hasta aquí que los 10 mandamientos de la ley de Dios no fueron establecidos para salvarnos, sino para condenarnos, para mostrar que somos viles pecadores, que no podemos cumplir la ley de Dios, y que eso demuestra, juntamente con la tumba a la cual vamos a ir, que somos pecadores, y que la única manera de que esa sentencia de muerte sea pagada para que ya no muramos, ni siquiera es nuestro arrepentimiento, sino es la confianza y la fe puesta en Jesús. Señor, tú dijiste, el que cree en ti ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hoy hemos entendido que la fe, el creer que tú dices, no es algo intelectual, no es un asentimiento del intelecto, sino no es un creer de tu existencia nada más, es un creer de tu palabra, de atesorarla en el corazón. Es un creer que te lleva al arrepentimiento y a renunciar a lo que tú llamas pecado y no a lo que nosotros llamamos pecado. Hasta aquí hemos entendido, Señor, que la mayor evidencia o la evidencia de que hemos sido admitidos en el reino de Dios es la conversión, es una vida transformada, Señor. Dios, ayúdanos. Te rogamos, Señor, que nos regales y nos des el don del arrepentimiento, que nos des el don de fe para poder convertirnos a ti de todo corazón, Señor. Gracias, Dios, por todo. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios te bendiga. No te olvides que esta prédica también va a estar colgada en YouTube. Nos vemos el próximo domingo. Cualquier duda, pregunta, me escribes al Facebook o por Messenger, por cualquier medio. Estaremos atentos para responderte. Así que nos vemos en la próxima, Dios mediante.